El tema de este video es balanceo de ecuaciones. Para este tema es necesario tener en cuenta algunos conceptos. Primero, una molécula es la unión de átomos. Segundo, una ecuación química es la representación escrita de una reacción. El tercero de los conceptos que debemos tener en cuenta es la ley de la conservación de la masa, que es el principio que vamos a aplicar durante toda la explicación. Y esta ley nos dice que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Observemos la siguiente ecuación, en donde sus partes están divididas en reactivos, los cuales están antes de la flecha, y los productos que están después de ella. En las fórmulas podemos ver los subíndices, que nos indican la cantidad de átomos de cada elemento. Ahora introduciremos otro concepto, que es el de los coeficientes. Los coeficientes son números que colocamos delante de cada sustancia y nos van a indicar la cantidad de moléculas que existe de cada compuesto. Este coeficiente que vamos a utilizar siempre nos va a multiplicar también los subíndices, algo que debemos tener en cuenta durante todo el balanceo. Por ejemplo, en la ecuación observamos la molécula de agua. Esta tiene como coeficiente 2. Ese 2 va a multiplicar el subíndice 2 del hidrógeno, mostrándonos que existen 4 átomos de hidrógeno. Ese mismo coeficiente va a multiplicar el subíndice del oxígeno, que sería en este caso 1. 2 por 1, 2, que nos indica que existen 2 átomos de oxígeno en las moléculas de agua. En una reacción química, los átomos de un compuesto reaccionan y se reorganizan para formar compuestos diferentes en los productos. Pero ¿para qué nos sirve balancear una ecuación química? Esto nos sirve para cumplir con el principio de conservación de la materia. Si en una reacción entra una cantidad determinada de átomos, esa misma cantidad de átomos debe salir en los productos. Por ejemplo, acá tenemos una molécula de agua. Recordemos que el coeficiente me está indicando la cantidad de moléculas, o sea que aquí nos está corroborando que es una sola molécula de agua la que observamos. Que ese coeficiente lo vamos a multiplicar por el subíndice de cada uno de los elementos. Entonces podemos decir que 1 por 2 en el hidrógeno, tengo 2 átomos de hidrógeno y los tengo representados acá como 2 bolitas blancas. De acuerdo al principio de conservación, en el hidrógeno, si yo tengo 2 átomos de hidrógeno, deben salir 2 átomos de hidrógeno. Lo voy a corroborar. Entonces voy a mirar acá la molécula de hidrógeno. Tengo una sola molécula, multiplico 1 por 2 y me quedan 2 átomos de hidrógeno. Y listo, aquí estamos mirando y comprobando que de acuerdo al principio, la cantidad de hidrógenos que entró es igual a la cantidad de átomos de hidrógenos que salió. No me puede salir ni menos ni más, es decir, acá no pueden entrar 2 átomos de hidrógeno y salir 3, no. O me pueden entrar 2 y salir 1, no. Debe salir exactamente la misma cantidad. El primer método que vamos a utilizar para balancear ecuaciones se denomina tanteo. Acá vamos a observar la cantidad de átomos que entran de cada elemento y los vamos a ajustar con la cantidad de átomos que salen. Miremos nuestro ejemplo. Tenemos una reacción. En esta reacción observamos que interactúa el elemento del nitrógeno con el elemento del hidrógeno para formar una sustancia denominada amoníaco. Cuando vamos a balancear, podemos modificar los coeficientes.
pero nunca vamos a modificar los subíndices de cada elemento, porque si nosotros modificamos ese numerito, estaríamos cambiando la naturaleza de la sustancia. Entonces ya sabemos que para ajustar nos basamos en modificar siempre el coeficiente. Continuemos. Si tenemos acá una molécula, que es lo que nos dice el coeficiente de nitrógeno, este nitrógeno está compuesto por 2 átomos. Los vemos representados aquí con las bolitas azules. De acuerdo a nuestro principio, vamos a decir que si entraron 2 átomos de nitrógeno, pues deben salir 2 átomos de nitrógeno. ¿Qué observamos acá? Que en la molécula del amoníaco no tenemos 2 átomos de nitrógeno, sino tenemos solo uno. Si multiplicamos el coeficiente con la cantidad de subíndice que vemos en el nitrógeno, como no tenemos números, eso significa que es 1. Entonces sería 1 por 1 me da un solo átomo. La idea es que al ajustarlo me debe dar los mismos 2 átomos que entraron. Entonces yo puedo modificar el coeficiente y lo voy a colocar un número 2. ¿Para qué? Si multiplicamos 2 del coeficiente por 1, que es el subíndice, me queda 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno, y lo podemos corroborar acá con nuestra gráfica. Acá podemos observar que tenemos ya balanceado nuestro elemento de nitrógeno. 2 átomos que entraron, 2 átomos que salieron. Pero ¿qué observamos con el hidrógeno? Que está desbalanceado. ¿Por qué? Porque en los reactivos tenemos 2 átomos nada más, 1 por 2 me dan 2 átomos de hidrógeno, pero en los productos tenemos 6. Miremos acá, coeficiente que es 2 multiplicado por el subíndice del hidrógeno que es 3, me dan 6 átomos. Como está desbalanceado en los productos, pues yo me devuelvo a los reactivos, voy a modificar el coeficiente, le voy a colocar un número que multiplicado por el subíndice me dé 6 para poder balancear con los que salieron. Entonces voy a colocarle el número 3. ¿Para qué? Para que multipliquemos. 3 por 2 me da 6 átomos de hidrógeno que entraron, 2, 4, 6, y 6 átomos de hidrógeno que salieron. Entonces ya tenemos balanceados nuestros reactivos con nuestros productos. ¿Cómo leemos la ecuación? Vamos a decir que después de balancear tenemos una molécula de nitrógeno sumado con 3 moléculas de hidrógeno me producen 2 moléculas de amoníaco. Y listo, tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos a balancear nuestra segunda ecuación. Tenemos la disociación del agua. En este caso observamos que una molécula de agua se disocia formando 2 compuestos, uno que es el hidrógeno y otro que es el oxígeno. Procedemos a balancear. Entonces, miramos que en los reactivos tenemos una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno, 1 por 2 me dan 2 átomos de hidrógeno, y un átomo de oxígeno, 1 por 1, un átomo de oxígeno. Vamos a verificar que los hidrógenos sean la misma cantidad, lo que entra que lo que sale. Si entraron 2 átomos de hidrógeno en los productos, en los reactivos vamos a verificar que 1 por 2 me dan 2 átomos de hidrógeno. Es decir, que el hidrógeno está balanceado. La misma cantidad que entró es la misma cantidad de átomos que salió. Seguimos con el oxígeno. Miramos, 1 por 1 me da un átomo de oxígeno que entró. Y en los productos vamos a observar que 1 por 2 me da 2 átomos de oxígeno salieron. Para balancear, en los reactivos voy a colocar un número 2. Me quedaría 2 por 1, 2 átomos de oxígeno que entraron y 2 átomos de oxígeno que salieron. Perfecto, ya nos quedó balanceado el oxígeno. Pero en el momento que yo coloqué el coeficiente en la molécula de agua, no solo se me afecta el oxígeno, también se me afectó el hidrógeno. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues volver a observar y ajustar para que el hidrógeno también me quede balanceado. Voy a verificar que este coeficiente multiplicado por el subíndice del hidrógeno me da 4.
4 átomos de hidrógeno entrarían entonces en este caso. Y salieron 1 por 2, 2 átomos de hidrógeno. Como está desbalanceado, entonces yo voy a ajustar el coeficiente del hidrógeno en los productos. Voy a colocar un 2. Entonces ahora sí, voy a volver a mirar. 2 por 2, 4 hidrógenos que entraron, 4 átomos de hidrógenos que entraron, y 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno que salieron. Y como nos damos cuenta, ya balanceamos los hidrógenos y ya balanceamos los oxígenos. En nuestro tercer ejemplo vamos a mirar que reacciona el metano con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Procedemos a balancear. Primero miramos los átomos de carbono que entraron. Multiplicamos el coeficiente por el subíndice y decimos que 1 por 1 me da un átomo de carbono que fue el que entró. Vamos a los productos. Un coeficiente por 1 que es el subíndice, un átomo de carbono que salió. Verificamos acá y tenemos que está balanceado el carbono. Ahora pasamos a mirar el hidrógeno. En los reactivos vemos que 1 por 4 me da 4 átomos de hidrógeno, está representado por las bolitas blancas, que entraron. Y salió 1 por 2, 2 átomos de hidrógeno que salieron. Por lo tanto, debemos ajustar el hidrógeno. Lo vamos a ajustar en los productos. Vamos a cambiar el coeficiente por 2. Así, cuando multipliquemos nos queda 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno que salieron. Y ya tenemos balanceado el hidrógeno. Procedemos con el oxígeno. En los reactivos tenemos 1 por 2, 2 átomos de oxígeno que entraron. Miremos acá, el oxígeno lo tenemos tanto en el dióxido como en la molécula de agua. Entonces comenzamos por el dióxido. 1 por 2 me dan 2 átomos de oxígeno más 2 por 1 otros 2 átomos de oxígeno. En total, en los productos tenemos 4 átomos de oxígeno. Por lo tanto, debemos ajustar en nuestros reactivos. Cambiamos el coeficiente y nos queda 2 por 2, 4 átomos de oxígeno que entraron y ya sabemos que salieron 4 átomos de oxígeno y ya tenemos balanceada toda nuestra reacción. Ahora realizaremos dos ejercicios. Para balancear esta ecuación dejaremos al final los elementos que tenemos libres. En este caso sería el aluminio y el cromo. El oxígeno está combinado, entonces comenzaremos por él. En los reactivos tenemos 3 átomos de oxígeno y en los productos tenemos 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno está balanceado. Seguimos con el cromo. Entran 2 átomos de cromo y sale 1. Ajustamos colocando un coeficiente de 2 en el cromo de los productos. Después miramos el aluminio. En los reactivos hay un átomo, mientras que en los productos observamos que existen 2 átomos de aluminio. En este caso vamos a ajustar en los reactivos, colocando un coeficiente de 2 en el aluminio. Y por último revisamos 2 cromos que existen en los reactivos y 2 cromos que salen en los productos. En cuanto al aluminio, entran 2 átomos y salen 2 átomos. En los oxígenos tenemos en los reactivos 3 átomos y en los productos 3 átomos, quedando ajustada nuestra ecuación. En nuestro segundo ejercicio no vemos elementos libres, entonces comenzaremos por los metales. Y tenemos como metal el sodio. Miremos que en los reactivos existe solo un átomo de sodio, mientras que en los productos observamos 2. En este caso ajustamos en los productos colocando un coeficiente de 2 en la molécula de cloruro de sodio. No olvidemos que ese coeficiente también multiplica el cloro que hace parte de la molécula. Entonces ya tenemos 2 cloros que entran en la reacción.
Si observamos en los productos, solo tenemos un átomo de cloro. Aquí ajustamos colocando un coeficiente de 2 en la molécula del ácido clorhídrico. Al colocar este coeficiente, me multiplica también el hidrógeno del ácido, quedando como resultado 2 átomos de hidrógeno. Miremos en los reactivos. También tenemos 2 átomos de hidrógeno, entonces el hidrógeno ya lo tenemos balanceado. Nos queda por mirar el azufre y el oxígeno. En cuanto al azufre, miramos que en los reactivos tenemos un átomo de azufre y en los productos un átomo de azufre. Al igual que en el oxígeno, vemos que hay 4 átomos de oxígeno en los reactivos y 4 átomos de oxígeno en los productos, entonces están balanceados. Como ya hemos pasado por cada uno de los elementos que hacen parte de nuestra ecuación, solo nos queda verificar. Hidrógenos. Entran 2 átomos de hidrógeno y salen 2 átomos. Entra un átomo de azufre, sale un átomo. Entran 4 átomos de oxígeno y salen 4 átomos. Entran 2 átomos de sodio y salen 2 átomos. Entran 2 átomos de cloro y salen 2 átomos. Y con esto terminamos el balanceo por método de tanteo. En un próximo video miraremos el método de oxidorreducción.